palabra del Señor. Ya pues que la palabra nos enseña que el tiempo está corto y hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Así que es algo mandatorio del Señor, porque los tiempos son malos, dice la palabra. Tiempos difíciles, tiempos, bueno, de angustia que se están presentando en nuestra tierra de los últimos tiempos, como habla la palabra del Señor. Así que saludamos de nuevo muchos hermanos porque nos ponen correo. Me gusta una hermana que pone un logo que tiene de una palomita. No sé cómo se llama la hermana Belki Ramos, creo que eso. Pero hay una hermana que tiene un logo muy bonito del Espíritu Santo ahí, una palomita, y le damos gracias a Dios porque están hermanos que siempre tienen el fuego de la presencia del Señor, haciendo la voluntad de Dios. Bueno, a veces no es necesario moverse para predicar la palabra en diferentes lugares, como dije anteriormente, con un tratado, con el vecino que el que tiene de frente, bueno, predicarle las buenas nuevas de salvación. Así que en este día, bueno, saludamos de nuevo los hermanos que nos escuchan en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, hermanos Harold, aquí en el área de Miami, en Virginia, en Houston, Texas, en Perú, el hermano Jorge Aguilar, gloria al Señor, y tenemos también en Venezuela hermanos que nos escuchan también, que el Señor los fortalezca en ese país que está lleno de violencia. Gloria al Señor. Aquí los hermanos que nos sintonizan también a través de TuneIn y Facebook también. Saludamos los hermanos, el hermano José Manuel, que queda invitado para la próxima semana, el sábado. José Manuel, no se esconda, este lugar está abierto, no tiene que esconderse, bendito el Señor. No haga las de Elías, gloria al Señor, se esconde. Pero aquí hay un lugar para que venga a predicar, y los invitamos los hermanos pues que tengan alguna palabra o mensaje también de compartir. Les voy a dar el teléfono, que usted puede desde su casa puede compartir una palabra. Nos puede llamar al 305-360-8917. Gloria al Señor. Tal vez usted está ocupado, pero una palabra, un mensaje, un testimonio, nos puede compartir desde su casa. Gloria al Señor. Y con mucho gusto lo atendemos. Bendito sea la gloria del Señor, y queremos en esta tarde compartir. También queremos saludar a nuestros hermanos amados, Cintia y Nelson Soto. Gloria al Señor. También el hermano Néstor Medina, la hermana también Yamilet, unos misioneros de la iglesia Jesucristo la verdad, y los hermanos esforzados, bendito el Señor, y solamente queremos compartir la palabra del Señor. Bueno, estamos aquí para compartir. Gloria al Señor. Lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. Si usted está interesado en el mensaje de la palabra del Señor, edificarse, levantarse espiritualmente, llenarse de la palabra del Señor, tenemos la Biblia. Y en esta día vamos a predicar lo que dice la Biblia. Toma la palabra donde esté. Yo quiero invitarlos que usted tome su Biblia y vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 24, del 10 en adelante, con el tema de hoy, en el día de hoy, tiempos de violencia. Y lo vamos a ver qué habla la Biblia acerca de la violencia. Pero antes de todo vamos a orar para que esta palabra usted la reciba con mucha bendición. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de su presencia para ministrar y predicar su palabra tal como está escrita, Dios mío. Que esta palabra, Señor, que enviamos en esta tarde, Señor, puedo que sea bajo la presencia de su Santo Espíritu, Señor, sanando, libertando y salvando las almas, Señor. Cualquier lugar, país, Señor, donde abren, Señor, las puertas para escuchar esta palabra, Señor, que cada vida sea edificada, familias, hijos, padres, madre, sean edificados, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, reprendemos todo espíritu de enfermedad en los cuerpos de los hermanos, Señor, todo espíritu de violencia, de maldad, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, los cubrimos con su sangre preciosa y su Santo Espíritu, Dios mío. Cada hermano que está trabajando en su obra, Dios mío, guardando su palabra en obediencia, en santidad, Señor, le pedimos la bendición, Señor, suya, que los guarde, los cuide, Señor, de tantas chances del enemigo, que en su nombre reprendemos toda obra del diablo y lo sometemos a obediencia en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias, Padre, que esta palabra no regrese vacía, para la gloria suya, y le damos toda la gloria y toda la honra, y aquí el pueblo de Dios dice, amén, amén. Gloria al Señor. Le damos toda la gloria al Señor. Sabemos pues que Él es el que pone el querer
como el hacer de su buena voluntad. Gloria al Señor. Esta palabra pues no es algo pues que cada uno de nosotros es del gusto de nosotros, es palabra del Señor que produce el querer como el hacer de su buena voluntad, porque sabemos y reconocemos de dónde el Señor los rescató. Y eso es lo que produce el arrepentimiento, el amor a la palabra, el amor a Dios. Así que vamos a compartir en esta tarde con el tema la violencia, tiempos de violencia. Gloria al Señor, como usted lo está viendo en diferentes lugares, la violencia. No hay lugar sano en esta tierra, solo es violencia, maldad, depravación, un desenfreno moral que hay en toda la tierra. Pero vamos a ver qué dice la Biblia de estas cosas. ¿Qué dice la Biblia acerca de estas cosas que están sucediendo? Gloria al Señor. No vamos a inventar, decir yo pienso, que yo creo que, mire que las personas, esto, lo que está sucediendo, lo estamos viendo como iglesia de Cristo. Como la presencia del Señor está demostrando las cosas del fin. Porque todo esto se acerca, se está sucediendo porque viene el fin de todas las cosas. Pero vamos a compartir. Dice la palabra, Mateo 24, capítulo 10 en adelante. Y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y aquí el pueblo de Dios dice, amén, gloria al Señor. Dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí lo vamos a parar en esta palabra. El amor de muchos se enfriará. Gloria al Señor. Pero ¿a dónde está hablando esta palabra del Señor? En el pueblo de Dios. Está hablando para el pueblo de Dios, está hablando a la iglesia, está hablando a los creyentes esta palabra. Gloria al Señor. Él no está hablando al mundo. El mundo ya tiene su propia violencia, su propia maldad, depravación. Pero lo que no es normal, que esto está sucediendo en la iglesia. No es normal estas cosas que están pasando en la iglesia, porque dice la palabra, muchos tropezarán. Vamos a ver por qué van a tropezar. Entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Cómo que se van a entregar? Hermanos contra hermanos, ¿cómo se atacan? ¿Cómo se dilatan? ¿Cómo se difaman unos a otros? Esto no es normal, pero está profetizado para los tiempos del fin que estamos viviendo. Hoy en este tiempo exactamente que estamos viviendo esa palabra, esa profecía del Señor. Tiempos del fin. Porque sencillamente porque dice, se levantarán y engañarán a muchos. Y muchos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. ¿Cuánta gente está fría por cosas de chismes, calumnias, difamaciones, por desprecios en muchos lugares? Gente fría completamente. No quiere escuchar el Evangelio, no quiere escuchar la palabra del Señor. No quiere congregarse, no quiere buscar de Dios, porque ha recibido un ataque. Pero la palabra, la profecía se cumple. Gloria al Señor, pero esto que no sea una excusa para que usted su amor para Dios se enfríe. Ya hay un precio pagado del Señor por cada uno de nosotros, que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, fue crucificado. No hay ninguna excusa para que usted y yo nos enfriemos para no servir al Señor. El enemigo dice que vino para matar, robar y destruir. El enemigo quiere robarle la paz. El enemigo quiere robarle el amor hacia Dios. Y en muchos ha logrado el enemigo arrancarle el amor de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de estas cosas? ¿Qué dice la Biblia acerca de todas estas falsedades que se están presentando en la iglesia? Que lo estamos viendo en las iglesias, en la iglesia del Señor. Dice la palabra en el versículo 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora, ¿qué dice la palabra? Gloria al Señor.
a medida que se acercan los últimos días. Escuche bien, a medida que se acercan los últimos días, porque estamos viviendo ya los últimos días. Ya está este día, se va acercando, se va acercando, se va acercando. Porque vendrá el tiempo donde se acabó ese día. Llegó el momento de ese día. Dice la palabra, abundarán los maestros y predicadores falsos. Sigue diciendo la palabra, gran parte del mundo cristiano estará en una condición de apostasía. Solo una minoría, dice la palabra, permanecerá leal y totalmente consagrada a la verdad de la palabra de Dios y a la justicia de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Una minoría. No dice la iglesia, la cantidad. Una minoría, o sea que algo mínimo. Mínimo, dice, se estará leal y consagrado a Dios, a la justicia y a la palabra que dice la Biblia. Una minoría. En pocas palabras, mi querido hermano, amigo, ¿qué quiere decir esta palabra minoría? Que son pocos los que se van a salvar. Son pocos los que van a entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Sencillamente, como dije anteriormente, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay algo tremendo, tremendo. Cuánta gente esperando la obra de Dios. Como dice la palabra, estos falsos que se han levantado en contra de la palabra de Dios, Dios les llama, bueno, adversarios de la palabra que detienen la obra de Dios. Los falsos profetas, los falsos predicadores, dice la palabra, son adversarios de Dios que detienen la obra de Dios. Usted puede decir, predicador, ¿cómo están deteniendo la obra de Dios? Simplemente porque no están predicando el evangelio correcto. ¿Cuánta gente han desviado de la palabra del Señor? ¿Cuánta gente las han turbado de la presencia del Señor? Ahora hay gente que no haya que hacer. No hay por dónde comenzar. Dice, yo creo en Dios y este dice esto y el otro dice esto. Tenemos un gran maestro delante de nosotros que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario para salvarnos y libertarnos del pecado y de la maldad. Para libertarnos de la muerte. Dice la palabra del Señor. Tenemos este gran profeta que se llama la Biblia. Este gran profeta que nos enseña nuestra condición de vida, cómo estamos delante de Dios. Gloria al Señor, pero tenemos la palabra. Tenemos el mensaje de la palabra del Señor. Sigue diciendo que una minoría será leal, totalmente consagrada a la verdad de la palabra de Dios y a la justicia de la Biblia. Dice la palabra, habrá creyentes que aceptarán nuevas revelaciones, aun cuando estén en conflicto con la palabra del Señor. Mire, habrán, dice, creyentes que aceptarán. Fíjense bien, mucha gente escucha el mensaje, pero no detienen lo que dice la palabra de Dios. Muchos creyentes aceptarán nuevas revelaciones. Mentira del diablo, esta palabra ya tiene revelado todas las cosas. No hay ninguna revelación nueva. Gloria al Señor. La revelación nueva lo trae, como dije, el falso profeta, el falso predicador, para engañar y sacar del camino a los creyentes. Gloria al Señor. Pero dice la palabra del Señor, algunos tendrán nueva revelación cuando estén en conflicto con la palabra. Gente que está fuera de la palabra del Señor, están en conflicto con Dios, adversarios de la palabra. Querido hermano, amigo, hay que atender lo que dice la Biblia. Estamos en tiempos finales, se acerca ese gran día, el día del Señor. Cuando de repente, dice la palabra, una minoría estará atentos a la palabra del Señor. Estará de acuerdo con la palabra del Señor. Pero dice la palabra, dice
que estarán en conflicto con la palabra de Dios, ahora revelada, eso conducirá a la oposición a la verdad bíblica dentro de las iglesias. Mire, ¿a dónde está hablando? De las iglesias. No está hablando al mundo. Esta palabra le está hablando a la iglesia. Dice, le está hablando la verdad bíblica dentro de las iglesias. Dice, ahora dice la palabra del Señor. Los que prediquen un evangelio torcido pudieran incluso obtener puestos estratégicos del liderazgo en denominaciones e instituciones teológicas. Ahora, permitiéndoles engañar y descarriar a muchos dentro de las iglesias. ¿Quiénes son estos? Los falsos predicadores, los falsos maestros. Bueno, que la preocupación es tener un liderazgo grande, fulano, que el líder es mentiroso. Tendrán liderazgo en instituciones. Bueno, como está de moda, dicen, no, yo quiero tirarme de presidente, quiero ser un liderazgo en el gobierno, en la política. Gloria al Señor. Esto produce la apostasía, todo este tipo de engaño al pueblo de Dios. Gloria al Señor, pero tenemos la palabra, tenemos el mensaje que nos ayuda a caminar con Dios. ¿Cómo vamos a caminar con Dios? Por medio de la palabra. ¿Cómo vamos a caminar con Dios? Por medio de la predicación. ¿Cómo vamos a estar cerca de Dios? Cuando obedecemos la palabra del Señor. No escuchar al mentiroso, al falso, sino que apegarse a lo que dice la Biblia. Hoy miramos un chorro de gente descarriada, llena de maldad y violencia. Porque hay más violencia en el pueblo de Dios que lo que está en el mundo. El mundo ya se sabe que el mundo no tiene a Dios y el mundo está bajo del maligno, bajo de la potestad de Satanás. Cuanto más la iglesia que se descarría vuelve a tomar posesión a estar bajo el dominio de Satanás. Y por eso vemos ahora las cosas que están sucediendo. Pero vemos por la palabra del Señor. Sigue diciendo que esta palabra, bueno, ha llegado hasta la iglesia. Gloria al Señor. Dentro, que no es normal. Pero bueno, la palabra dice que esta gente tienen tomando liderazgos, bueno, torcidos, que quieren introducirlo en la iglesia también. Ahora dice la palabra, millones de personas de todo el mundo participan en el ocultismo, la astrología, la brujería, mire, el espiritismo, el satanismo. Se multiplica mucho más la influencia, dice, demoníaca y de los espíritus engañadores. Mire, ¿cómo se ve hoy en día? Usted está viendo todas estas cosas. Usted está viendo la manifestación de los últimos días, la práctica del satanismo, el espiritismo. ¿O será que esta Biblia será algo que yo tengo, que yo estoy errado en lo que estoy hablando? Pero el entendido, dice la palabra del Señor, el entendido va a ver a Dios. Porque estamos viendo todas estas cosas. Estamos viendo cómo se practica todo esto del ocultismo. Y muchos en todo el mundo participarán. Hay gente que van a la iglesia participando del ocultismo. Se introducen como diciendo, bueno, soy un cristiano, tal vez un satanista, un espiritista. Ahora son aceptados en la iglesia y nadie los estorba. ¿Sabe por qué? Porque no hay presencia del Espíritu Santo. No hay presencia de Dios y todo es igual, todo es común. Nadie detecta la presencia de Satanás. Cuando una persona está llena, mire, hay una señal que el Señor nos ha dado. Por eso dice, una minoría que está en comunión con la presencia de Dios y el Espíritu Santo detecta estas cosas.
Pero cuánta gente se sienta en las iglesias satanistas, en espiritistas, como dice la palabra acá del Señor, con influencias demoníacas, con espíritus engañadores. Dice, la protección contra el engaño se encuentra en una fe constante en el amor a Cristo y en una consagración absoluta, dice, de autoridad de su palabra. Mire, aquí se encuentra, como dice la palabra, la influencia, bueno, de tener a Dios, la influencia en contra del engaño que va acompañar con el amor a Cristo y con una consagración absoluta y autoridad a su palabra. Mire, cuando está la presencia del Señor, está la presencia del amor. Y este amor no es el amor de nosotros, es el amor de Dios. Porque Dios ha puesto su amor sobre nosotros. Pero ese amor, el enemigo quiere matar ese amor. Quiere que se suicide ese amor. Ahora muchos no quieren comprender porque les falla la fe. Ponen los ojos en el hombre, pero no en la palabra del Señor. Y ahora vemos esa decadencia del amor. ¿Por qué? Por la maldad. Dice la palabra que el amor de muchos, vamos a comenzar versículo 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Gloria al Señor. Pero yo le invito, mi querido hermano, amigo, un requisito que nos dio el Señor a su pueblo, a su iglesia, a los que le aman. Una palabra bien recta que dijo, yo los cubro con una palabra: resistencia. Eso es lo que tiene que tener el cristiano, resistencia. ¿Y resistencia a qué? Bueno, a toda cuestión mala en contra de la fe de nosotros o del amor para el Señor. Resistencia, porque va a venir el diablo tirando de todo. Tirando palos, tirando hierros, tirando piedras, tirando, bueno, de todo lo que encuentre por delante para tirarlo a nosotros. ¿Con qué lo vamos a defender? Con el amor leal hacia la presencia del Señor, guardándolos para Dios. Esa es la resistencia que nos va a acompañar y nos va a llevar hasta el día de fin, en ese gran día que se acerca, en los días del fin. Gloria al Señor. Pero sigue diciendo la palabra del Señor. Gloria al Señor. Como se ha multiplicado la maldad, ahora dice, un incremento increíble de inmoralidad, desvergüenza, rebeldía contra Dios y desaparición de las restricciones morales que caracterizan los últimos días. Usted se está dando cuenta. ¿Por qué se están caracterizando estos últimos días? ¿Qué está hablando la Biblia de los últimos días? Se caracterizan por la maldad, la violencia y por todas estas cosas que se están dando, la inmoralidad. Bueno, ¿cómo está abundando? Bueno, las restricciones que hay, la fornicación, el adulterio, la pornografía, las drogas, la música impía. Hermanos, lo estamos viendo, las características que está el Señor mostrando de los últimos días. ¿Cuáles son estas cosas que están pasando? Gloria al Señor. La maldad multiplicada sobre la tierra. Y lo que no es normal es que esto está en la iglesia. Esta palabra, el Señor está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. Lo que se caracteriza, lo que está pasando en los últimos días para la iglesia, dice la palabra del Señor, como está, dice, un incremento increíble de inmoralidad, desvergüenza, rebeldía contra Dios. Dice, desaparición de las restricciones morales. Bueno, que ha desaparecido lo moral. Antes, como la gente iba a la iglesia, directo pasaba al altar a arrodillarse, a adorar a Dios, a darle gracias a Dios porque iba llegando al culto a recibir palabra.
a recibir la enseñanza en obediencia, reverencia, adorando, inclinándose a la presencia del Señor. Se ha perdido todas estas cosas morales. Ahora dice, todas estas restricciones morales que caracterizan los últimos días, dice la palabra, abundarán. La perversión sexual, la fornicación, el adulterio, la pornografía, las drogas, la música impía y las diversiones lujuriosas. Será como en los días de Noé. Mire, qué tremendo. Estará hablando la palabra claramente para estos últimos días, del tiempo que se acerca ese día. Estará hablando el Señor a través de su palabra a su pueblo, a su iglesia. El que tenga oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Porque la palabra dice, una minoría se estará leal a la presencia del Señor, no todos. Porque la misma palabra dice, muchos tratarán, pero no podrán. Predicador, usted dice muchos tratarán, pero no podrán. ¿Qué quiere decir eso? Muchos están yendo a la iglesia, pero no se quieren despojar de lo malo. No quieren limpiar su corazón, no quieren limpiar su mente, no quieren arrepentirse. Porque tienen el conocimiento de la palabra, pero no tienen arrepentimiento. Esta palabra es para crecer. Esta palabra no es solo para usted, es para mí. Y esta palabra es la que me hace crecer. Esta palabra es la que me hace acercar más a Dios. Esta palabra es la que me hace obedecer más a Dios. Porque la meta del Señor para el creyente es darle su morada en el cielo. Y eso usted y yo tenemos que tener presente, que nuestra morada no lo tenemos en el cielo. Si vamos a buscar a Dios es con una meta que vamos a ir para el cielo. No para vivir una vida impía. Una vida, desleal delante de Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Gloria al Señor. Ahora dice, tendrán síntomas lujuriosas. Serán como en los días de Noé. Dice, cuando las imaginaciones del corazón humano eran constantemente malas. Será como en los días de Lot, cuando la homosexualidad, el lesbianismo y toda clase de perversión sexual, impregnaban la sociedad. Ahora, surtirá tal efecto que escaseará el genuino amor en el día de hoy. Ahora, ¿qué el Señor está mostrando y presentando a la iglesia? Bueno, los días de Noé y los días de Lot. ¿Qué es lo que había? La depravación, la inmoralidad. Lo que estamos viendo hoy. Gloria al Señor. Qué terrible lo que se está viendo hoy. Gloria al Señor. Pero bueno, tenemos la palabra. Mateo 24 y el versículo 14. Nadie podrá decir, Señor, a mí nadie me ha predicado, nadie me ha enseñado. Bueno, tal vez nadie le ha enseñado de verdad lo que es la palabra del Señor, pero de una u otra manera, en que sea falso, le han mostrado a Cristo Jesús. Los predicadores falsos. Ahora, el que hace el efecto de esto es el Señor. Gloria al Señor, porque la palabra dice que no regresa vacía. La misma palabra no regresa vacía si le presentan a Cristo como nuestro Salvador de nuestras almas. Porque ese es el Salvador. Gloria al Señor. Pero dice la palabra, ¿qué dice la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14? Dice acá mismo: será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora una pregunta, ¿se habrá predicado completo el Evangelio?
¿Se estará predicando el evangelio completo alrededor del mundo? Claro que sí. Porque no todos son falsos. Hay una minoría, hay un remanente que se esfuerza para predicar el evangelio. Pero dice la palabra, gloria al Señor, el fin vendrá solo después que el evangelio del reino haya sido adecuadamente predicado en todo el mundo. Escuche bien, que el evangelio del reino haya sido predicado genuino en todo el mundo. Gloria al Señor. Bueno, que esté la gente convencida que Jesucristo, bueno, es el Salvador. Gloria al Señor. Ahora dice la palabra, este evangelio del reino se refiere al evangelio apostólico predicado en el poder y la justicia del Espíritu Santo, acompañando a de las grandes señales del evangelio. Acompañado de las grandes señales del evangelio. ¿Y qué es esta señal de la violencia? ¿Qué es esta señal de lo que se está dando de la inmoralidad? Porque este evangelio va acompañado con las señales y las cosas que están sucediendo. Si usted no las quiere entender, pues bueno, ya esa es cosa suya. Aquí, pues, como dice algunos, caminando se quita el frío. Usted puede seguir caminando en su camino como usted lo quiera caminar. La misma palabra dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Pero si usted no quiere morir, no quiere ver la muerte, usted tiene que caminar en el camino de 14:6, como dice Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En ese camino usted no tiene que salirse. Pero sigue diciendo la palabra del Señor. Estamos viendo las señales, bueno, de lo que está predicándose el evangelio de poder y la justicia del Espíritu Santo, acompañado de las grandes señales, que dice la palabra del evangelio. Gloria al Señor. Solo Dios sabe cuándo se realizará esto de acuerdo con su propósito. La tarea del creyente es predicar en todas las naciones. Esa es la tarea, gloria al Señor, suya y mía, de predicar el evangelio. Esa es la tarea que ya usted no tiene que buscar, que le pongan una tarea. La tarea está puesta aquí en la palabra. La tarea del creyente, predicar. Bueno, usted vive aquí en Estados Unidos, el otro vive en Nicaragua, el otro vive en Honduras, el otro vive, predicar a todas las naciones, dice la Biblia. Será predicado este evangelio en todas las naciones. No es que usted va a ir a todas las naciones. Como creyente, en cada nación hay creyente. En cada lugar hay creyente. En cada ciudad, pueblo, provincia hay creyente. Y esta palabra, como creyente, usted la va a predicar en todos estos lugares. Sea bendito el nombre poderoso del Señor. Será predicado este evangelio del reino, dice la palabra, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quién podrá excusarse de la mano de Dios? ¿Quién puede excusarse de esta palabra? Decir, Señor, a mí nadie me predicó. A mí nadie me enseñó esta palabra. Jamás nadie podrá excusarse delante de Dios. Lo contrario, algunos, cuando vayan a dar cuentas a Dios, se van a querer excusar y decir, Señor, pero en tu nombre hicimos esto. Y entonces empiezan a decir, dimos estas cosas, predicamos, hicimos estos milagros. Ahora, ¿por qué el Señor va a dar la respuesta? Apartados de mí, hacedores de maldad, que no los conozco quiénes son. Los falsos maestros haciendo este tipo de cosas. Los falsos porque no hicieron la voluntad de Dios. Adversarios de Dios que detienen la obra de Dios. Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y aún así reclamándole al Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, recalcándole. En tu nombre.
pero no fuera en la voluntad de Dios, sino que en la voluntad de ellos. Gloria al Señor. Y para eso es la palabra del Señor, para ser edificados. Como dice la palabra, que la casa de un hombre tiene que ser edificada en la roca, o sea, en la palabra del Señor. Pero si usted quiere edificar un evangelio, una fe en arena, mire, vendrá un momento que cualquier sacudión que le dé a la vida o problema del diablo, los demonios, mire, se desarma y se desaparece. ¿A dónde está el hermano o la hermana? No se fue. ¿Por qué? Porque su fe estaba fundamentada en un evangelio falso, en la arena, dice la palabra. Pero el que está fundamentado en la roca, pueden venir lo que venga, que es la resistencia del cristiano, puede venir todo tipo de maldad, de los vientos impetuosos que dice la Biblia, ríos golpeando la casa, enfermedades, violencia, pero no va a caer porque está fundada sobre la roca y es la palabra del Señor. Pero sigue diciendo la palabra del Señor. El tiempo del fin. Gloria al Señor. Bueno, Cristo les habla a los discípulos como que si todo lo que predice pudiera cumplirse durante su regreso, su generación. Ahora dice, por tal razón, esa era la esperanza de la iglesia en el Nuevo Testamento. También debe ser la esperanza de todos los que creen en Jesucristo en todas las épocas. Ahora, cada generación debe esperar el regreso del Señor y del fin del mundo. Mire, aquí, sea tarde o sea temprano, como creyente, tenemos que estar en ese sentir esperando la venida del Señor. Muchos tienen, dice, hace tiempo, hasta se burlan, hace tiempo yo escucho la misma palabra. Pero el tiempo de Dios con el tiempo suyo o mío no es igual. Ni la mente de Dios con la mente de nosotros es igual. Gloria al Señor. Lo de nosotros es obedecer lo que dice la palabra del Señor. Lo que el Señor nos ha puesto en su palabra, la Biblia. Obedecer y esperar el tiempo de Dios. El creyente tiene que esperar, tener la esperanza en Jesucristo, creer en Él. Ahora dicen todas las épocas, las generaciones. Bueno, imagínense desde cuántas generaciones, bueno, han creído en el Señor. Ahora los presentes deben esperar el regreso del Señor y el fin del mundo. Ahora dice la palabra, hay que vivir, dice la palabra aquí, equilibradamente entre las eminentes de la vida, de la venida de Cristo y la gran comisión de seguir difundiendo el Evangelio, el trabajo que Dios nos ha dejado, seguir predicando la palabra del Señor hasta la venida del Señor. Bueno, si nos toca esperar que el Señor nos arrebate, pues gloria al Señor. Pero hay algo importante que Dios ha puesto en su palabra, es predicar la palabra del Señor. No esté pensando, dice, bueno, a saber cuándo viene el Señor y a saber cuándo aparece. Usted predique como que mañana va a venir o hoy es el último día. O es posible que hoy pueda ser el último día suyo de escuchar el mensaje de Dios. Pueda venir la muerte a su vida. Ahora, si no está bien afirmado, bien en la palabra del Señor, pues lamentablemente usted se perderá. Y no tendrá excusa aunque diga, Señor, en aquel día, en tu nombre. Mire cuántos millones de personas están perdiendo y yéndose un tormento eterno. Que ahora hoy en este momento se están lamentando. Están llorando que quieren venir a donde estamos nosotros predicando. Pero no pueden. Ni ellos pueden venir donde estamos nosotros, ni nosotros podemos ir donde están ellos. Hoy es el día de salvación, de arreglar nuestras vidas con Dios. Pero la palabra, gloria al Señor, nos enseña lo que estamos viviendo, la violencia, la maldad, el amor de muchos se ha enfriado.
Miramos cuántos países, miramos en nuestro país Centroamérica, la violencia. Miramos este país América, la violencia, la depravación, el desenfreno que hay moral. Miramos ahora con los políticos, cómo los políticos ahora, cómo le dan rienda suelta a la maldad. Miramos este partido, bueno, que acaba de salir este hombre corrupto, que mucha gente dice, ay, las obras que hizo este hombre, Barack Obama, le dio rienda suelta a la maldad, a la corrupción. Ahora, miramos cómo le adornan a la corrupción, de decir, bueno, de tener amor, que se case hombre con hombre y mujer con mujer. Qué terrible. Y cuántas cosas le moldean, las ponen bonitas. Se llama maldad, se llama esto, violencia. Gloria al Señor, pero tenemos la palabra, la opresión que hay en la tierra. Diferentes países está la misma violencia, el mismo diablo trabajando en los presidentes, en los príncipes, en los que están en eminencia. El mismo diablo encarnado, mandando, dirigiendo, matando, destruyendo. Porque los que están en poder, Satanás no va a ir a usar a una persona que no tiene el poder. Va a usar a los que están en el poder. Porque ahí Satanás puede zarandear y hacer y deshacer, matar y destruir. Miramos la violencia, la muerte, el espíritu de muerte, secuestro, droga, traficantes de droga, brujería, hechicería. Todo eso hoy es normal en este mundo. Gloria al Señor. La gente, las personas se están muriendo. Tal vez no le entran, los matan, los asesinan. La misma desesperación, la opresión de la maldad, de la violencia, los está atacando, bueno, con depresión, provocado, bueno, ¿por quiénes? Provocado por todos estos tipos de gobernantes. La influencia de todas estas cosas de los gobernantes. Miramos Venezuela, esta influencia de este hombre, cómo tiene este pueblo oprimido. Usted puede decir que este hombre es un hijo del diablo, usted le puede decir cualquier cosa, pero yo le sé decir una cosa. No es que esté a favor de lo que dice el hombre, lo que está haciendo este hombre. Dios tiene que usar a un hombre para hacerle juicio a una nación. Tiene que usar como verdugo para que una nación se vuelva a Dios. Este hombre se ha vuelto como un verdugo a esa nación. La misma palabra dice que el Señor usará verdugos, porque se han apartado de la presencia del Señor. Y tiene que hacer juicio el Señor. Gloria al Señor. Pero tenemos la palabra, tenemos la gran opresión en los países. Mire, la gente se está muriendo de depresión. No se está suicidando ni nada de eso, depresión, gente depresiva completamente al ver la violencia que se está presentando. Gloria al Señor. Pero dice la palabra, con estas palabras terminamos, con el versículo 24-14, que Cristo les habla a los discípulos como si todo lo que predice pudiera cumplirse durante su generación. Ahora, ellos estaban esperando en ese momento que ellos vivían, que todo esto iba a aparecer. Gloria al Señor. Pero bueno, miramos ahora el tiempo que el Señor habló de los tiempos finales, de toda esta violencia, maldad que se iba a desatar, y lo que no es normal en la iglesia de Jesucristo. Muchos están muriendo de estrés, gente estresada, muriéndose estresado. Pero eso no es normal. Eso son invasión demoníaca que han atrapado a la gente. La depresión no es un espíritu normal, es un espíritu diabólico.
El estrés, de la misma manera, un espíritu de invasión demoníaca. Gloria al Señor. La desesperación. Hay gente desesperada. No hay qué hacer, no tiene soluciones a la cosa. Y algunos llegan al suicidio. Se pegan un tiro en la cabeza. Unos se toman un vaso de veneno. Otros se tiran de un puente. Otros agarran un carro y agarran y se suicidan. Otros se ponen una bomba y van a matar a un montón. Desesperación. Angustia. Gente angustiada. No hayan qué hacer. Gloria al Señor. Gente amargada. Violencia. Algunos tienen la violencia. Bueno, agarran una pistola sin ninguna razón. Tiran a diestra y siniestra. No hace tiempo, ahí en el aeropuerto aquí de Polo de Del, un endemoniado agarró la pistola y mató a diestra y siniestra sin ninguna razón. Porque sencillamente por espíritus que lo atraparon del diablo, espíritus demoníacos. La influencia demoníaca hizo matar a un montón de gente. Gloria al Señor. Violencia, depresión. Ahora dice pobreza. Gente, ¿cómo está en la pobreza? Pero no es porque no hagan nada, porque sencillamente trabajan y trabajan, pero no le dan a Dios, no le dan al necesitado, no le dan al pobre. Almacenan en saco roto. Por mucho que trabajen, jamás, nunca podrán tener nada. Y se ha avanzado la pobreza. Y nada fuera la pobreza económica, sino que la pobreza mental de buscar a Dios. Pero tenemos esta palabra, la miseria. Ahora, ¿cuál es la conclusión de todas estas cosas? Y con esto terminamos: la falta de amor. La misma palabra dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí, bueno, termina todo esto que se ha predicado, la falta de amor hacia Dios. Querido hermano, amigo, que esta palabra le haya sido a usted de bendición, le haya puesto una reflexión, que usted puede volverse a Dios. No importa la iglesia del diablo que esté metida ahí, pero la palabra mismo dice: salid, pueblo mío, de en medio de ellos, y no participes de sus malas obras. No participes del evangelio falso, porque eso te trae condenación y en vida eterna. Si hay un entendido, la palabra busque a Dios. Si en este día esta palabra usted lo ha tocado y usted está en esa condición y usted quiere regresar a buscar de verdad a Dios, sencillamente lo puede decir. Y usted puede tomar estas palabras en esta tarde. Yo le hago este llamado de reconciliación. Y usted puede decir: Señor Jesús, en esta tarde yo he escuchado esa palabra. Señor, yo me hallo en esa palabra, en esa predicación. Esa palabra me ha confrontado mi condición. Señor, pero yo quiero que usted me ayude. Yo quiero, Señor Jesús, ser salvo. Yo quiero apartarme de lo malo. Quiero buscar a Dios con lealtad, con santidad y amor. Señor, en esta tarde yo confieso y creo en mi corazón y lo recibo como mi Señor y Salvador. Y le pido perdón por mis errores. Le pido perdón porque he estado descarriado. Pero esta palabra, Señor, que he escuchado hoy me sirva de bendición. Lo recibo como mi Señor y Salvador en esta tarde. Si usted ha hecho estas pocas palabras sencillamente, bueno, la palabra es por oír la palabra. Y la fe es por oír la palabra del Señor. Así es que no va a buscar ninguna excusa de nada. Es por la fe y por oír lo que dice la palabra del Señor. Aquí le he predicado lo que dice la Biblia. Si usted no la quiere entender, pues gloria a Dios. Si la quiere obedecer, gloria a Dios también. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que vamos a orar. Los esperamos el sábado próximo. Tenemos una campaña al aire libre de las 2 de la tarde en adelante. 1661 Norwest y la 119. O sea que aquí no paramos.
aquí estamos ahí prendidos ahí de la presencia del Señor, buscando las almas, llevando el Evangelio, las buenas nuevas. Como dice la palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que no, pues caminando se quite el fin. Pero queda invitado. Y lo invitamos a todos los días, los días sábado y domingo en la tarde, para que usted escuche la palabra. Si no la quiere escuchar, pues cada quien tiene la palabra su libre albedrío. Gloria al Señor. Así es que esta palabra, para que nosotros cambiemos, tenemos que oír la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo he predicado su palabra. Le doy gracias por este fin de semana, Señor, que hemos predicado, estado trabajando en su obra, llevando el Evangelio a toda criatura en todos los lugares de la tierra, Dios mío. Bendice las almas, bendice los hermanos que están atentos a oír su palabra, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra durante esta semana, Señor, usted los bendiga en sus trabajos, en sus salidas, entradas, con sus hijos. Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, guárdalos, Señor. Padre, gracias por su palabra, gracias porque no hay otro nombre sobre esta tierra que podemos ser salvos, se llama Jesús. Que Dios me lo bendiga, la paz de Cristo en su corazón. Los esperamos para la próxima semana, si el Señor no ha venido. Palabras del Señor. Ya pues que la palabra nos enseña que el tiempo está corto y hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Así que es algo mandatorio del Señor, porque los tiempos son malos, dice la palabra. Tiempos difíciles, tiempos, bueno, de angustia que se están presentando en esta tierra de los últimos tiempos, como habla la palabra del Señor. Así que saludamos de nuevo muchos hermanos porque nos ponen correo. Me gusta una hermana que pone un logo que tiene de una palomita. No sé cómo se llama la hermana Belki Ramos, creo que eso. Pero hay una hermana que tiene un logo muy bonito del Espíritu Santo ahí, una palomita, y le damos gracias a Dios porque están hermanos que siempre tienen el fuego de la presencia del Señor, haciendo la voluntad de Dios. Bueno, a veces no es necesario moverse para predicar la palabra en diferentes lugares, como dije anteriormente, con un tratado, con el vecino que el que tiene de frente, bueno, predicarle la luz de Jesús. Estamos delante de su presencia para ministrar y predicar su palabra tal como está escrita, Dios mío. Que esta palabra, Señor, que enviamos en esta tarde, Señor, puedo que sea bajo la presencia de su Santo Espíritu, Señor, sanando, libertando y salvando las almas, Señor. Cualquier lugar, país, Señor, donde abren, Señor, las puertas para escuchar esta palabra, Señor, que cada vida sea edificada, familias, hijos, padres, madre, sean edificados, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Reprendemos todo espíritu de enfermedad en los cuerpos de los hermanos, Señor, todo espíritu de violencia, de maldad, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, los cubrimos con su sangre preciosa y su Santo Espíritu, Dios mío. Cada hermano que está trabajando en su obra, Dios mío, guardando su palabra en obediencia, en santidad, Señor, le pedimos la bendición, Señor, suya, que los guarde, los cuide, Señor, de tantas chances del enemigo, que en su nombre reprendemos toda obra del diablo y lo sometemos a obediencia en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias, Padre, que esta palabra no regrese vacía para la gloria suya. Y le damos toda la gloria y toda la honra. Y aquí el pueblo de Dios dice, amén, amén. Gloria al Señor. Le damos toda la gloria al Señor. Sabemos pues que Él es el que pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Gloria al Señor. Esta palabra pues no es algo pues que cada uno de nosotros es del gusto de nosotros. Es palabra del Señor que produce el querer como el hacer de su buena voluntad. Porque sabemos y reconocemos de dónde el Señor los rescató. Y eso es lo que produce el arrepentimiento, el amor a la palabra, el amor a Dios. Así que vamos a compartir en esta tarde con el tema la violencia, tiempos de violencia. Gloria al Señor, como usted lo está viendo en diferentes lugares, la violencia. No hay lugar sano en esta tierra, solo es violencia, maldad, depravación, un desenfreno moral que hay en toda la tierra. Pero vamos a ver qué dice la Biblia de estas cosas. ¿Qué dice la Biblia acerca de estas cosas que están sucediendo?
Gloria al Señor, no vamos a inventar, decir yo pienso, que yo creo, que mire que las personas esto, lo que está sucediendo, lo estamos viendo como iglesia de Cristo, como la presencia del Señor está con las nuevas de salvación. Así que en este día, bueno, saludamos de nuevo los hermanos que nos escuchan en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, hermanos Harold, aquí en el área de Miami, en Virginia, en Houston, Texas, en Perú, el hermano Jorge Aguilar, gloria al Señor, y tenemos también en Venezuela hermanos que nos escuchan también, que el Señor los fortalezca en ese país que está lleno de violencia. Gloria al Señor, aquí los hermanos que nos sintonizan también a través de TuneIn y Facebook también, saludamos los hermanos, el hermano José Manuel, queda invitado para la próxima semana, el sábado, José Manuel, no se esconda, este lugar está abierto, no tiene que esconderse, bendito el Señor, no haga las de Elías, gloria al Señor, se esconde, pero aquí hay un lugar para que venga a predicar y los invitamos los hermanos pues que tengan alguna palabra o mensaje también de compartir. Les voy a dar el teléfono, que usted puede desde su casa puede compartir una palabra, nos puede llamar al 305-360-8917, gloria al Señor. Tal vez usted está ocupado, pero una palabra, un mensaje, un testimonio nos puede compartir desde su casa, gloria al Señor, y con mucho gusto lo atendemos. Bendito sea la gloria del Señor y queremos en esta tarde compartir. También queremos saludar a nuestros hermanos amados, Cintia y Nelson Soto. Gloria al Señor. También el hermano Néstor Medina, la hermana también Yamilet, los misioneros de la Iglesia Jesucristo la Verdad. Y los hermanos esforzados, bendito el Señor. Y solamente queremos compartir la palabra del Señor. Bueno, estamos aquí para compartir. Gloria al Señor. Lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. Si usted está interesado en el mensaje de la palabra del Señor, edificarse, levantarse espiritualmente, llenarse de la palabra del Señor, tenemos la Biblia. Y en esta día vamos a predicar lo que dice la Biblia. Toma la palabra donde esté. Yo quiero invitarlos que usted tome su Biblia y vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 24, del 10 en adelante, con el tema de hoy. En el día de hoy, tiempos de violencia. Y lo vamos a ver qué habla la Biblia acerca de la violencia. Pero antes de todo vamos a orar para que esta palabra usted la reciba con mucha bendición. Padre, en el nombre de